Hoy me tocó dar el tema de transformados por la presencia de Dios. ¿Sí? Nos dice, en Éxodo 33:15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Nosotros asimismo, siempre que salgamos de nuestras casas a cualquier lugar donde vayamos, ya sea a un hospital, al trabajo, siempre tenemos que salir bendecidos y decirle a nuestro Dios que si su presencia no va con nosotros, pues que no nos deje salir a ningún lado donde Él no vaya con nosotros. ¿Sí? Siempre tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos cuide y nos proteja, que nos guarde de toda obra maldad del enemigo, de toda acechanza del enemigo. ¿Sí? Bueno. Dice, en el mundo de hoy, las tinieblas espirituales se vuelven más densas y la oposición al Espíritu de Cristo más fuerte. Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues sí, como dice la palabra, no tenemos lucha contra carne y sangre, tenemos contra huéspedes y principados. ¿Qué quiere decir esto? Que son huéspedes de toda maldad, que nos acechan día a día. Por eso debemos de estar constantemente orando, cubriéndonos con la sangre de Cristo. ¿Sí? Dice, los desafíos se intensifican y debemos estar preparados para enfrentarnos a estas circunstancias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Orando constantemente. Tenemos que orar sin cesar. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar. Tenemos que orar constantemente de mañana, tarde y noche para seguirnos preparando y enfrentarnos ante cualquier circunstancia que se nos presente en la vida. ¿Sí? Dice, en la presencia de Dios encontramos todo lo que necesitamos para superar esas circunstancias. Así es, miren, en la presencia de Dios tenemos todo, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos paciencia, tenemos bondad y principalmente el amor de Dios, ¿sí? Porque sin la presencia de Dios, pues verdaderamente no conocemos nada ni seremos transformados hasta que verdaderamente la presencia de Dios entre en nuestro corazón, ¿sí? Entonces debemos de estar constantemente buscando en la oración para que todo eso esté a través de nuestras vidas. ¿Sí? Dice, la presencia de Dios está disponible hoy y debemos aprender a ir a ella para ser cambiados y transformados. Dice, la presencia de Dios siempre estará disponible para todo aquel que le busca, porque Dios es amor. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es buscarlo diariamente y constantemente para que la presencia de Dios esté con nosotros. ¿Sí? Lo único que quiere Dios es un corazón arrepentido, como dicen Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. La presencia de Dios es lo que busca en nosotros, es un corazón contrito y humillado, para que la presencia de Él nos transforme y nos edifique y nos cambie. Dice, ¿qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios es la atmósfera de Dios mismo. Todo lo que Dios es y tiene se encuentra en su presencia. En la presencia de Dios recibe fe, gozo, amor, paz, liberación, sanidad, milagros y provisión. Era lo que les comentaba, que si no tenemos su presencia de Dios, pues no vamos a tener todo eso que es fe, gozo y principalmente el amor. La presencia de Dios nos renueva, nos fortalece, nos da nuevas fuerzas cuando estamos cansados, débiles, cuando tenemos un problema y nos renueva fuerzas como al búfalo. Y sí es cierto, exactamente, fíjense que cuando tenemos la presencia de Dios y lloramos y le pedimos, muchas veces en cualquier circunstancia o cualquier problema, pues verdaderamente luego a veces flaqueamos
flaqueamos, pero solamente en la presencia de Dios nos renueva las fuerzas. Entonces por eso debemos de pedirle que nos dé fuerzas como al búfalo, que nos dé fuerzas como a las águilas, porque solamente así volvemos a renovarnos y a sentir la presencia de Dios, ¿sí? Entonces es muy, muy necesario que cuando nosotros tenemos algún problema y nos sientamos que pues ya no debemos de seguir, a veces decimos, pues ya no tiene caso, ¿no? Pero de verdad que le volvemos a pedir al Espíritu Santo y Él nos vuelve a renovar, nos vuelve a dar fuerzas y entonces Él nos vuelve a levantar como a las águilas, nos levanta y volvemos a seguir, ¿sí? Bueno, dice, tenemos 3 formas de acceder a la presencia de Dios. Número 1, tenemos acceso a la presencia de Dios por la sangre de Jesús. Dice en Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Por qué por la sangre de Jesús? ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús fue derramada por nuestros pecados. Entonces ahí es donde tenemos perdón de pecados. La sangre de Cristo nos cubre. La sangre de Cristo es maravillosa, verdaderamente. En la sangre de Cristo podemos ser transformados. Y cuando vamos a la cruz, porque por su sangre de Jesús que fue derramada, nosotros fuimos redimidos y fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Por eso que cuando nosotros tenemos y queremos un perdón, tenemos que ir pedirle a la cruz y a la sangre de Cristo. Cualquier circunstancia que salgamos igual, cubrirnos con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder, ¿sí? En la sangre de Cristo podemos encontrar todo, verdaderamente todo, ¿sí? Entonces diariamente tenemos que pedirle a Dios que nos perdone, que nos cubra con su sangre preciosa, que nos bendiga en nuestro salir, en nuestro entrar, porque ante tantas circunstancias no sabemos, ¿verdad? A veces salimos y no sabemos si vamos a regresar. Entonces, primeramente vamos a ponernos a cuentas con Dios y pues si ya no regresamos, pues ya estaremos con Él, ¿verdad? Si verdaderamente nos lo merecemos, pues vamos a estar con Él. Dice, Dios nos da acceso a su presencia a través de la sangre de su Hijo Jesús, es lo que les comentaba. Ahora, debido a la muerte y resurrección de Jesús, tenemos acceso directo al lugar santísimo o presencia de Dios, ¿sí? Jesús, el sumo sacerdote, nos da la bienvenida. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice en Hebreos 10, 21 y 22, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados con agua, los cuerpos con agua pura. ¿Cómo es qué quiere decir que los cuerpos sean lavados con agua pura? Sabemos que nuestro sacerdote es nuestro Señor Jesucristo y que debemos de lavar nuestro corazón, alma y espíritu a través de la lectura, pero también el entendimiento de la palabra, porque no basta nada más leerla, sino entenderla y pues hacerla rema a nuestra vida, porque son 3 cosas que tienen que ir. Es un conjunto, es leer, hacerla y entenderla, porque si nada más la leemos pero no la entendemos, pues no tiene caso. Muchas veces nada más leemos, pero verdaderamente no entendemos. Entonces hay que regresarnos a la palabra para poder entenderla. Ya entendiéndola, pues yo creo que entendiéndola, pues ya la vamos a llevar y hacer rema a nuestra vida diaria, ¿sí? Dice, en el cielo tenemos un sumo sacerdote que nos acoge y nos da acceso a la presencia de Dios. Esto es posible solo gracias a Jesús, porque sin Él no tendríamos acceso a la presencia del Padre. No seríamos aceptados ni se nos permitiría entrar. Dice en Juan 14:6, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y sí, antes cuando vivíamos en el catolicismo siempre le pedíamos a nuestras imágenes, porque así nos habían hecho creer que eran nuestros intercesores para llegar a Dios.
pero desgraciadamente estábamos muy equivocados, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios que nosotros vivimos en un mundo que no, de ignorancia, y verdaderamente que sí. Hoy, ante el conocimiento que tenemos, sabemos que el único intercesor para llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Por eso todo lo que pedimos debemos de pedirlo en el nombre de Jesús. Todo, cualquier cosa que le querramos pedir, siempre tenemos que pedirle en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dice su palabra que si nosotros le pedimos a Él, Él es nuestro intercesor, y de acuerdo a lo que nosotros pidamos, Él nos va a recompensar con el Padre, ¿sí? Por eso dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Bueno, dice, la alabanza y la adoración hacen que descienda la presencia de Dios. Dios usa nuestra alabanza y adoración para llevarnos a su presencia. Y sí, miren, sin la alabanza y la adoración no podemos bajar ni sentir la presencia de Dios. Cuando nosotros adoramos, por eso es la alabanza, porque cuando nosotros empezamos a alabarlo, a adorarlo y le decimos qué es lo que es para nosotros, entonces Él empieza a sentirse gozoso, como cuando un hijo nos dice cuánto nos quiere. Así es nuestro Dios. En la alabanza y en la adoración nosotros le decimos al Padre cuánto lo adoramos, qué es lo que significa para nosotros. Entonces es cuando verdaderamente podemos bajar la presencia y podemos sentirla. Por eso dice que Él quiere un corazón contrito y humillado. Él lo que busca de nosotros, Él no es ni el oro ni la plata, porque todo es de Él. Él no busca de nosotros nuestras riquezas. Lo único que Él busca de nosotros es nuestro corazón, que esté dispuesto y disponible para Él nada más, porque Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso que Él no quiere que nuestro corazón sea mitad para Él y mitad para otros dioses, porque Dios creó los cielos y la tierra. Él es el único y merecedor de toda honra y toda gloria, ¿sí? A Él debemos de rendirle todo honor y toda gloria, porque dice su palabra que Él, toda lengua confesará que Él es nuestro único Dios y toda rodilla se doblará ante Él, ¿sí? Y yo lo creo. Dice, ¿para qué necesitamos un encuentro con su presencia? Para que nuestra fe sea establecida en el poder de Dios. Dice en 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y sí, miren, dice, nosotros hermanos debemos demostrar el poder de Dios, como lo dice en Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y sí, porque miren, como dice aquí, que por nuestra fe sea establecida en el poder de Dios. La fe es lo más importante que podemos tener, porque sin fe no podemos agradar a Dios, ¿sí? Porque no podemos decir que creemos en Él cuando no creemos en Él. Nada más lo decimos, pero no creemos verdaderamente, porque nuestra fe no la tenemos bien cimentada. Entonces, cuando verdaderamente nosotros tenemos la fe bien cimentada y decimos que creemos en Él, entonces es cuando el poder de Dios se manifestará en nuestras vidas, ¿sí? Nuestra fe en Dios debe ser establecida. De lo contrario, cuando llegue la crisis, será sacudida. Es lo que les digo. Mire, verdaderamente la palabra de Dios dice, es una palabra que decimos creemos, pero la palabra creer tiene dos significados. Es creer en Dios y creerle a Dios. Cuando nosotros decimos creemos, le creemos a Dios, pues no lo estamos como diciendo que tenemos una fe bien cimentada, pero cuando nosotros decimos le creemos a Dios, entonces es cuando Dios obra en nuestras vidas y en lo que nosotros le pidamos. Yo verdaderamente he visto que esa palabra significa mucho. Entonces yo sí la verdad, cuando yo le pido algo, yo sí lo hago así con fe, porque yo digo, yo sí le creo lo que Él va a hacer. Y verdaderamente sí, Dios ha hecho grandes maravillas en mi vida, en mi familia, ¿no? Muchas transformaciones, la verdad.
Y pues yo le doy muchas gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas y por lo que va a hacer. ¿Sí? Dice, para que seamos cambiados y transformados. La presencia de Dios es el único lugar donde el hombre puede ser cambiado y transformado. Si el hombre pudiera cambiarse a sí mismo, no necesitaríamos a Dios. Y sí, miren, mucha gente dice que ellos cambian solos, pero es mentira. Es mentira porque, por decirlo así, un ejemplo, el hombre cuando dice voy a dejar de tomar, sí lo deja de tomar a lo mejor una semana, un mes, pero después lo que no se tomó en esa semana se lo toma hasta doble. O sea, entonces, verdaderamente no hay un cambio. O sea, sin Dios no podemos ser transformados, necesitamos verdaderamente de Dios. Aunque mucha gente dice que no necesita de Dios, pues sí necesitamos, porque gracias a Él estamos aquí, porque gracias a Él tenemos trabajo, gracias a Él tenemos una familia. Entonces sí necesitamos de Él. Que a veces el hombre dice que no, es mentira. Verdaderamente en todo lo que hagamos, en todas nuestras necesidades, siempre necesitamos de Dios. ¿Sí? Dice, tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el hombre por sí mismo no puede cambiar, necesita de Dios. ¿Sí? Dice número 3, para llegar a ser portadores de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos ser portadores de la presencia de Dios? Permitiéndole que el Espíritu Santo entre en nuestros corazones, ¿sí? Porque Él es todo un caballero. Dice en Apocalipsis que Él toca la puerta y llama. Si alguno de nosotros le abre la puerta, Él entrará. Pero si tú no le abres la puerta de tu corazón, Él no va a poder entrar, porque Él es todo un caballero. ¿Sí? Entonces, para que seamos portadores de la presencia, tenemos que dejar que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón verdaderamente. ¿Sí? Dice, cualquier área que no esté llena de Dios, se llenará del enemigo. El área donde necesitamos liberación es donde no está llena de la presencia de Dios. Debemos tener continuamente nuevos encuentros con la presencia de Dios. Pues sí, la verdad es que sí. Por eso es que diariamente en nuestras oraciones siempre debemos de pedirle a Dios que su presencia esté con nosotros, ¿sí? Y que llene cada hueco vacío de nuestro corazón, que quite todo lo que no sea de su agrado, ¿sí? Para que nos pueda transformar, ¿sí? Porque si la presencia de Dios no está con nosotros, verdaderamente no podemos cambiar. Verdaderamente, de verdad se los digo, no podemos cambiar, necesitamos de su presencia. Así como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Así mismo nosotros debemos de pedirle diariamente que su presencia no se vaya de nosotros. Porque cuando nosotros nos hace falta su presencia, de verdad se siente un hueco, un vacío, o sea, oras, pero, o sea, la oración es vana porque no, o sea, no entra en Dios, no entra la presencia, no entra a su corazón, porque no es de su agrado. Entonces, por eso debemos de tener diariamente un encuentro con Dios. ¿Cuál es el encuentro? La oración diariamente, para poder entrar a su presencia, alabarlo y adorarlo. ¿Sí? Dice, ¿qué producen en nosotros los encuentros con la presencia de Dios? Número 1, los encuentros dejan un impacto en nosotros. Número 2, los encuentros nos transforman. Y sí, miren, cuando los encuentros nos dejan un impacto, porque a veces la presencia de Dios de veras se manifiesta de diferentes formas, que a veces uno no lo puede creer, dice, wow, o sea, lo que Dios hace en las vidas de cada uno de nosotros, de verdad que, de veras que Dios es un Dios asombroso, porque en cada encuentro que, no sé, verdad, yo lo puedo decir en mí, a veces me ha hecho, la verdad, tantas maravillas que yo ni yo misma se las he pedido en veces, y a veces cuando han llegado a nuestras vidas, dice uno, o sea, Dios es un Dios asombroso verdaderamente, ¿sí? Por eso nos deja impactados con cada maravilla que hace en nuestras vidas, en nuestras familias, porque no nomás en nuestras vidas, a veces nuestras familias son transformadas, porque Dios nunca se equivoca, y Dios nunca llega ni antes ni después, verdaderamente llega en el momento justo. Pero a veces tenemos que pasar por muchas pruebas
por el desierto. La gente nunca quiere pasar por desiertos, pero si verdaderamente confiamos en Dios y sabemos, tenemos que pasar por pruebas como Job. Job creyó en él y asimismo le quitó todo, pero por su fe, él nunca renegó de Dios. Y fue su fe tan grande que lo que le quitó se lo dio doblemente. Así nosotros debemos de esperar y de saber, porque dice su palabra que nosotros también aquí venimos. Y Dios no nos dijo que íbamos a tener una vida placentera y llena de lujos y de todo. También íbamos a sufrir. Y a veces es lo que no queremos, sufrir en la vida. No queremos pagar el precio. Creemos que Dios nada más es Dios de amor y todo. Y sí, Dios es de amor, pero también tenemos que pagar el precio para llegar a ser de su agrado hacia Él, ¿sí? Dice, el nivel de su impacto es el nivel de su transformación. Así es, amén. Cuando más fuerte sea el impacto, más fuerte será la transformación. Fíjense que eso es muy cierto. Cuando la tempestad es más fuerte, se viene más fuerte la transformación y la bendición es más fuerte, es más bendecida. Verdaderamente créanlo. O sea, tienen que creerlo y que esto les entre en su corazón, porque si ustedes no lo creen, no va a haber nada transformado. Dice, los encuentros nos dejan con el deseo de buscar a Dios. Y sí, la verdad sí. Es como les decía, Dios es un Dios asombroso, que a veces nos asombra tanto en lo que hace, que nos deja con un wow, que uno no se lo esperaba, la verdad, ¿sí? Dice, ¿cuál es el requisito para tener un encuentro con la presencia de Dios? Número 1, el hambre es el requisito para tener un encuentro con la presencia de Dios. Dice en Lucas 6:21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloréis, porque reiréis. Y sí, la verdad es que sí, amén. Dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre. ¿Cuándo es cuando tenemos hambre? Entre más leamos, más queremos saber más de Él. Más, porque vamos a tener más hambre y sed de Él, que vamos a querer conocer más y más. Es como cuando, bueno, digo yo antes, ¿verdad? Yo ahora ya no, ya, para gloria de Dios, yo ya no veo la tele, ni novelas, ni nada, ¿no? Pero yo digo, cuando antes yo veía las novelas, sí, verdaderamente es impactante, porque te quedas, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y qué vas a...? O sea, tienes más hambre y quieres saber más, ¿no? Pero ahora en la vida de Dios es diferente, porque vamos a tener hambre, pero de Dios, del saber más de Él. Cuando tengamos más hambre y sed de Él, pues vamos a ser más transformados. Se nos va a quitar más todo lo malo, toda iniquidad que hay en nosotros, ¿no? Entonces, el hambre nos introduce en un encuentro sobrenatural. En lo natural, cuando no se come, se tiene hambre. En lo sobrenatural es al contrario. Cuanto más comemos, más hambre tenemos. Cuando no tenemos hambre, no vemos la necesidad de estar llenos. El hambre nos lleva a tener un encuentro con Dios. Y sí es cierto, cuando tenemos hambre y comemos en lo natural, en la carne, pues se nos quita ya el hambre, ¿no? Pero con Dios es diferente, el hambre es diferente. Entre más buscamos, más queremos y más queremos de Él, ¿sí? Por eso es que nos introduce en un encuentro sobrenatural, ¿sí? Bueno, mis amados hermanos, pues este fue el tema de transformados por la presencia de Dios.